Hola y bienvenidos una vez más. Vamos a intentar continuar con el estudio de la evaluación de proyectos de inversiones. Entonces, en esta ocasión vamos a revisar una de las variantes más interesantes del método de valor presente o valor presente neto. Entonces, y esta variante es el costo capitalizado. Entonces es bien importante porque realmente eh, digamos que en este caso estaremos trabajando un problema de valor presente, pero con ciertas particularidades que harán el trabajo, digamos, un poco especial. Antes de meterme de lleno con el costo capitalizado, quiero relacionar este concepto con uno que ya trabajamos anteriormente, y es el concepto de las perpetuidades o anualidades perpetuas. Bueno, este tipo de anualidades, si no lo recordamos muy bien, era un tipo de anualidad en el que pues aparecía evidentemente una cantidad eh, constante en cada periodo. Y bueno, esto era una serie uniforme, si queremos verlo desde ese punto de vista. Pero la particularidad de este caso es que, o era que, desconocíamos, o bueno, no realmente no es que desconocíamos, es que la cantidad de periodos para la serie era infinito. Es decir, no era una anualidad donde con nosotros teníamos un plazo fijo y determinado y una cantidad de rentas o pagos que se iban a realizar, sino que teníamos una cantidad por periodo, pero se iba a realizar por una cantidad de tiempo indeterminada o infinita. Entonces eso era lo que las hacía interesantes, ¿no? Y particularmente diferentes. Entonces, para ese tipo de anualidades nosotros vimos que la forma lógica para que pudieran existir y nosotros pudiésemos garantizar que estas en efecto iban a ser perpetuas o infinitas es que para una tasa I determinada, eh, ese valor de la renta o de la anualidad debía coincidir con los intereses generados por un capital en un periodo de tiempo, es decir, C por I, ¿no? Esto a partir de la fórmula o el concepto de interés que conocemos, ¿no? Y pues así se calculaba. Y vimos que pues esto era, ¿no? Voy a dejar hasta acá lo de las perpetuidades y voy a meterme con lo del costo capitalizado para luego conectar ambas ideas, y ya veremos que realmente estamos hablando que casi que de la misma cosa, perdón. Entonces, bien, ¿de qué trata esto, no? A ver, vamos a, antes de contextualizar el por qué el nombre de costo capitalizado, vamos a tratar de recordar así rápido y brevemente el concepto de anualidad y el concepto de valor presente, evidentemente, porque al final de eso trata. Entonces, eh, recordemos primero, ¿no?, que el valor presente equivalente, por decir así, de una serie de anualidades eh, ordinarias, y ya veremos, ya voy a explicar por qué es que nos centramos en las anualidades ordinarias en particular. Bueno, entonces, pero antes de eso, no, recordemos, valor presente era igual a el valor de la renta o la anualidad multiplicado por un factor de descuento. Ese factor de descuento era 1 menos 1 más la tasa I elevado a la menos n, este n es el número de periodos, dividida entre I, ¿no? Entonces esta es la fórmula de valor presente, del valor presente equivalente de una serie de anualidades ordinarias, tal cual, nada más. Comentario antes de seguir avanzando es que en algunos textos, ya sea sobre todo en los textos de ingeniería económica, pues esta formulita la reconstruyen, la reescriben, haciendo un pequeño arreglo, multiplicando por un 1 conveniente, de tal manera que no utilizan ese exponente negativo, pero al final es una expresión totalmente equivalente.
así que no se preocupen si de repente aparece una fórmula un poquito diferente, al menos estéticamente diferente en algún texto, ¿ya? Ok, dicho eso, entonces tenemos esto. Tenemos que el valor presente de una anualidad ordinaria es esto. Partimos de ese hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si esta anualidad resultara ser infinita. Es decir, si n fuera una cantidad infinita de periodos. ¿A qué n nos estamos refiriendo? Bueno, nos referimos a este, ¿no? Recuerden que este n representa el número de pagos o el número de periodos o el plazo. Dependiendo cómo ustedes lo quieran ver, pues representa todas esas cosas. Entonces, para eso nosotros vamos a decir, bueno, vamos a calcular el límite de cuando n tiende a infinito del valor presente. Es decir, el límite de cuando n tiende a infinito de a por 1 menos, y aquí voy a hacer un arreglo bien importante. En lugar de escribir este término como con una potencia negativa, lo voy a escribir de esta forma: 1 sobre 1 más i elevado a la n. Todo esto dividido entre i, ¿no? Y ahí está. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, como esto es un límite y el límite lo estamos calculando para n, entonces todo término que no tenga n pues pasa a ser constante. Esta a es un valor constante, entonces pues esto será igual a nada más a multiplicado por el límite de cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 sobre 1 más i a la n, todo esto dividido entre i. Y ya no. Luego, pues este límite es muy fácil de ver cuánto es. Aquí estamos dividiendo entre un valor superior a 1 elevado a una potencia. Eso cada vez se irá haciendo más grande. Estoy hablando del denominador que aparece acá. Entonces, al final, si n tiende a infinito, esta cantidad tenderá a 0. Por lo tanto, luego solo me queda 1 e i. Y entonces, pues esos valores no tienen n, por lo tanto ese límite es nada más 1 sobre i. Y esto pues se puede reescribir como a sobre i, ¿no? Y entonces ya tenemos la fórmula para nuestro valor presente de una anualidad perpetua o de una anualidad donde el número de periodos es infinito. Y bueno, ¿por qué lo calculé de esta forma? Lo he calculado así porque esta es una forma realmente mucho más formal, en mi opinión mucho más bonita, mucho más matemáticamente más bonita. Matemáticamente es mucho más bonita, mucho más formal a nivel matemático, y pues usamos límites, usamos otros conceptos por ahí, lo cual lo hace ver más interesante y, en mi opinión, mucho más elegante a nivel matemático. Luego ustedes me dicen si están de acuerdo o no, pero bueno. Entonces, ¿por qué hablaba de las perpetuidades? Porque al final vean que es lo mismo. Nosotros acá tenemos que a se calcula de esta forma, y si yo despejase c de aquí, entonces yo llegaría a que c es igual a sobre i, ¿no? Es exactamente lo mismo que hemos calculado. Esta forma de calcularlo, la primera que desarrollé, o que la primera que he desarrollado en este video, es la forma que normalmente aparece en cualquier texto de ingeniería económica, ¿no? Entonces lo hacen de esta forma, la cual es una forma muy chula, muy bonita, pero que puede ser un poco confusa realmente para los estudiantes, porque hace parecer un concepto mucho más complejo de lo que es. Y siento que esta forma, que aquí se ve muchísimo más simple y mucho más fácil de entender, creo que la mayoría creo que hemos entendido que es una perpetuidad, y si no pues también me hacen ahí la consulta, pero es realmente mucho más sencilla. Pero al final lo que quería es que vieran es que es exactamente lo mismo. No importa si lo queremos hacer ver complejo o simple, vamos a llegar a lo mismo. En mi opinión ambas son bastante chulas y bonitas. No creo que sea una más compleja que la otra, pero puede ser que algunos sientan un poco más complicado, más compleja la primera que he desarrollado acá. El punto es que tenemos el valor presente de una anualidad perpetua, y eso es lo que queríamos ver.
¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto? A ver, ¿y por qué costo capitalizado? Entonces, para eso vamos a recordar el método de valor presente. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de valor presente, recuerden que lo que estamos haciendo es construir, voy a hacer aquí un diagrama de tiempo. Entonces tenemos un diagrama de tiempo donde tenemos pues una cantidad de flujos de efectivo durante una cantidad n o durante un plazo n, y lo que hacíamos era pues calcular el valor presente equivalente a toda la serie de flujos de efectivo para toda la parte bueno, para todos los flujos positivos o negativos, es decir, flujos de entrada, flujos de salida, y veíamos, eso lo hacíamos para una tasa trema y veíamos el signo de ese valor presente, pero todo estaba centrado en esa cantidad. Bueno, y si hay dudas sobre eso, de verdad consulten, o también pueden revisar el video que hicimos sobre todo lo que era valor presente, cómo se hacía para vidas iguales, para vidas distintas. Ok, todo eso muy bien. Entonces, pero hasta ahorita lo hemos visto en el caso en que ese valor presente lo calculábamos para flujos de entrada y salida, y para comparar vidas o alternativas, ¿no? Pero en todo, perdón, para comparar alternativas o para evaluar alternativas, así. Ahora, y lo vimos en dos casos. Uno, cuando las alternativas tienen vidas iguales o vidas distintas. Cuando vimos el proceso para evaluar una sola alternativa, lo vimos para vida finita, ¿no? Vimos una cantidad y calculamos el valor presente. Así lo hemos hecho. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que van a cambiar ahora para hablar de costo capitalizado? Entonces, nosotros vamos a pasar de análisis de valor presente neto o valor presente a costo capitalizado cuando lo primero será que todos nuestros flujos que van a aparecer serán negativos, es decir, van a ser flujos de salida. En otras palabras, yo voy a tener puros costos, ¿sí? Esa es la primera premisa, ¿no? Clave número uno. Y la segunda es que yo voy a tener una cantidad de costos infinita. Entonces, la idea es la misma. La idea es poder encontrar un valor presente y aplicar el mismo principio que construimos cuando hicimos valor presentes, ¿no? Hay que calcular valor presente. Pero ahora, pues lo vamos a hacer para una alternativa donde todos los flujos son negativos y además para una cantidad infinita de flujos. Bueno, para una cantidad infinita, perdón, de periodos, también de flujos, ¿no? Es una implicación. Pero de eso se trata. Entonces yo tengo tiempo infinito y ya no estoy hablando de flujos de entrada y salida, solo estoy hablando de puros costos, es decir, flujos de salida. Entonces, cuando nosotros tenemos esas condiciones, pasamos de valor presente a análisis de costo capitalizado. Lo voy a resumir así, CC, ¿no? Costo capitalizado. Y ya, esa es la diferencia. Una diferencia muy, muy sutil, pero muy importante. Ok, perfecto. Bien, ¿qué paso vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Voy a resumir esto porque la verdad que yo creo que ya el video se está poniendo extenso y no quiero que el video sea demasiado extenso. Entonces, vamos a hacer prácticamente 4 pasos. El primero es, obviamente hay que crear un diagrama de flujos, un diagrama de tiempo. Creo que en esta parte no es negociable el hacer un diagrama de tiempo porque realmente va a ser nuestra herramienta primordial para poder hacer todo esto. Y en el peor, bueno, no en el peor, no, que esa palabra no es correcta, pero en caso, digamos, de que no de verdad no quisiéramos hacerlo o no pudiéramos hacerlo, al menos un cuadro de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Porque sí tiene que haber alguna forma de resumen o representación de todas las cantidades que se están manejando. Una vez teniendo eso, pues vamos al paso número 2, que será encontrar el valor presente de las cantidades no recurrentes. Bien, aquí quiero hacer una pausa y mencionar dos cosas. Bien, en esta parte vamos a trabajar dos conceptos nuevos. Uno son las cantidades
no recurrentes que ustedes acaban de ver ahí, ¿sí? Entonces estas vamos a trabajar cantidades no recurrentes y vamos a trabajar cantidades recurrentes. Entonces ya voy a desarrollar un ejemplo y ahí voy a explicar, y creo que será muy fácil notar cuáles serán recurrentes y cuáles no. Pero entonces a las no recurrentes simplemente se les va a calcular su valor presente. Ese valor presente pues le vamos a llamar también costo capitalizado. Recuerden que aquí todas las cantidades son costos, por lo tanto sus valores presentes van a ser costos capitalizados realmente. Una vez que tengamos el valor presente de las cantidades no recurrentes, pues vamos a calcular un valor anual equivalente para todas las cantidades recurrentes en un ciclo de vida. Ojo. Y ya vamos a ver, bueno, ¿y cómo es que hay ciclos de vida? Pero estamos hablando de perpetuidades. Ya vamos a explicar qué pasa. Y bueno, lo voy a decir así. Lo que ocurre es que al hablar de perpetuidades o tiempo infinito, pues no significa que ya no estemos hablando de ciclos de vida. Lo que ocurrirá es que tenemos una cantidad infinita o indeterminada de ciclos de vida. Pero sí hay ciclos de vida. Bueno, 4. Ya una vez que se tenga ese valor anual equivalente, pues se calcula el costo capitalizado de ese valor anual equivalente para las cantidades recurrentes y se suma con el valor anual o costo capitalizado del paso 2. Entonces calculamos este y por último acá sumamos lo que hayamos en el paso 2 y en el paso 3. Así de simple, ¿no? Sencillo. Bien. Eso es todo. Son los pasos a seguir. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo quiero desarrollar simplemente centrándome en el diagrama de tiempo. No voy a hacer el enunciado y no voy a hacer el enunciado porque por cuestión de tiempo, ¿no? Porque quiero nada más centrarme en que ustedes logren entender los conceptos que hemos visto hasta ahorita. Entonces, observemos, ¿no? Primero, tenemos una inversión inicial de $150,000. Bueno, esta inversión inicial representaría una cantidad no recurrente. ¿Por qué es una cantidad no recurrente? Porque no la vamos a volver a, bueno, no se va a volver a presentar en todo el diagrama, es decir, en todo el desarrollo de ese proyecto, en todo el desarrollo de, bueno, en todo el tiempo que nosotros desarrollamos este proyecto, esa cantidad solo se va a efectuar una vez. Por lo tanto, es una cantidad no recurrente, a eso se refiere. Aquí hablamos de que hay unos costos de 5,000 también durante los primeros 4 años. Luego esos costos aumentan a 8,000 a partir del 5.º año en adelante. Luego hay un costo no recurrente en el año 10 de 50,000. Entonces creo que para cuestión de ir explicando, voy a ir encerrando las cantidades no recurrentes en color rojo. Entonces, esta sería una cantidad no recurrente, esta sería otra cantidad no recurrente. Bien, las cantidades recurrentes hablábamos de los 5,000 que están acá, los 8,000 que están acá, y luego en el año 13 hay una cantidad de 15,000 y esta cantidad de 15,000 se va a ir realizando cada 13 años. Y esto es bien importante porque esta cantidad es la que me va a determinar a mí el ciclo de vida. Es decir, que cada 13 años yo puedo decir que hay un ciclo de vida, porque cada 13 años yo voy a tener todas estas cantidades ahí inmersas, ¿no? Y aquí vuelve a aparecer en el año 26. Vean que pasamos del año 13 al año 26. Entonces, nuestro ciclo de vida es de 13 años. Entonces, como de aquí en adelante lo que yo tengo son pues cantidades de bueno, de 8,000 y las cantidades vuelven a aparecer, bueno, no pasa nada, ¿no? Nosotros vamos a trabajar un ciclo de vida y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ya identificado eso, tenemos las cantidades acá recurrentes, son las que están en azul, y las no recurrentes en rojo. Entonces pasamos a calcular el costo capitalizado de todo este diagrama de tiempo, de todo este diagrama de flujos, y vamos a ver qué pasa y cómo lo hacemos, ¿no? Muy bien,
Entonces, paso número 1, vamos a calcular el valor presente de las cantidades no recurrentes. Entonces vamos a hacer valor presente, que en este caso sería un costo capitalizado, recuerden. Y como hablamos de costo capitalizado, vamos a hacer referencia a CC. Y este costo capitalizado lo vamos a llamar costo capitalizado 1, porque es el primero. Recuerden que vamos a hacer varios acá. Entonces, pues esto será igual a los 150.000. Esos están ahí, no hay que descontarlos ni nada. Y le vamos a sumar los 50.000 descontados 10 años, es decir, 1 más la tasa del 5% descontado 10 años, ¿sí? Y ya está, ¿no? Hacemos eso. Yo lo voy a ir haciendo acá en la calculadora para que vamos a ver cuánto me va dando a mí. Entonces me queda el valor B, veamos. Veamos. 180.000 695.66 aproximadamente. Entonces, vean, esta cantidad sería el costo capitalizado de las cantidades no recurrentes. Esto es bien importante porque en algunos textos utilizan signo menos, y también lo hacen algunas personas utilizan el signo menos acá y le ponen signo menos a todas las cantidades. Entonces al final este 180.000 les quedaría menos 180.695.66. Yo personalmente no lo hago porque a priori yo ya establecí que estoy hablando de costos. Entonces cuando yo digo estos son costos, pues yo ya sé que son cantidades salientes, por decir así, son flujos de salida. Entonces yo ya sé que son negativas, o sea que es un dinero que está saliendo. No le veo la necesidad de colocar signo menos. Pero si ustedes pues de repente están estudiando y ven que ponen signo menos y lo quieren hacer, colocar el signo menos, no pasa nada. Pueden ponerle signo menos ahí y como les digo, les insisto, no pasa nada, pueden hacerlo. Ok, entonces tenemos esta cantidad. Bien, este sería, digamos, el costo capitalizado de las cantidades no recurrentes. Ahora, vamos a ver qué pasa con estas cantidades que sí son recurrentes. Entonces, voy a comenzar con la cantidad que quizás es, que sería la más difícil de trabajar, que sería esta de 15.000, porque estamos acostumbrados a trabajar anualidades. Esto realmente es una anualidad, pero es una, bueno, creo que la palabra anualidad que no queda muy bien, pero sería como una especie de renta, pero es una renta que se hace cada 13 años. Entonces, esto como que sale un poco de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Hemos venido trabajando rentas que son anuales, trimestrales, semestrales, pero esta es una renta de cada 13 años. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, lo que vamos a hacer es transformar esta renta a una renta anual que me permita pues luego sumarla con las demás rentas para poder hallar una sola renta equivalente a todo. No sé si me doy a entender por ahí, pero creo que desarrollándolo será más claro. Entonces, lo que voy a hacer, entonces paso 2 es como decía el paso, ¿no? El segundo paso era encontrar un valor anual equivalente bueno, perdón, el tercer paso, valor anual equivalente a todas las cantidades recurrentes. Vamos a comenzar con los 15.000. Ahora, como estos 15.000 son cada 13 años, entonces para poder hallar un valor anual equivalente, evidentemente no tengo que plantearlo de manera infinita, sino que yo voy a plantear una ecuación de valor nada más para, para 13 años. Y esto va a ser igual en los siguientes 13 años, ¿ya? Entonces, los 15.000 que tenemos ahí, 15.000, serán igual a una anualidad 1, una anualidad desconocida, acumulada bajo la tasa del 5%, recuerden que todos estamos trabajando con el 5%, 13 años, dividida entre la tasa del 5%. ¿Sí?
Despejamos de acá la anualidad y tendríamos que nuestra anualidad 1, es decir, el valor anual equivalente a esos costos de 15.000 de cada 13 años, será, bueno, lo voy a hacer acá en mi calculadora. Ahí van a disculpar que no lo hago tan, bueno, que me tarda un poquito en el proceso de la calculadora, pero lo quería hacer así, no haciéndolo aquí todo el desarrollo. Entonces, esto me da un valor de 846.84 aproximadamente. Si recuerden que estamos hablando de dinero, entonces, como es dinero, estamos obligados a aproximar a 2 decimales, porque pues evidentemente las cantidades en dinero pues se dan máximo centavos, ¿ya? Y bueno, por eso. Entonces ya tengo el valor de la anualidad 1. ¿A qué se refiere esta anualidad 1? Es decir, que en lugar de tener ahora los 15.000 cada 13 años, ahora yo tengo una anualidad 1 cada año. Eso es lo que he logrado, ¿no? Entonces ahora tengo esto de manera infinita, perpetua. Tengo esa cantidad. O sea, en lugar de tener 15.000, ahora tengo a 1 cada año. Entonces ya puedo, digamos, olvidarme de esto. Muy bien. Entonces ahora vamos a tratar de encontrar cantidades para las demás, cantidades anuales, perdón, para las demás, para los demás flujos o los demás costos recurrentes. Bien, y aquí bien interesante porque esto es por decir así, una forma de resolver este tipo de problemas, y creo que ustedes lo van a utilizar porque esto aparece mucho. Entonces veamos lo siguiente. Ahora, y bien importante, yo tengo 5.000 los primeros 4 años y luego tengo 8.000 a partir del quinto. Entonces yo lo puedo analizar así, o puedo intentar ser un poco más o usar un poco de astucia en esto. Y entonces lo que analizo es que yo tengo 5.000 de manera infinita, ¿no? Vean entonces está pasando esa línea. Imagínense que ahí están los 5.000. Realmente lo que tengo es una anualidad de 5.000. Lo que pasa es que a partir del quinto año he agregado la cantidad 8.000 menos 5.000 y eso me da 3.000. Entonces yo puedo, por conveniencia, decir que además tengo una anualidad 2 perpetua de 5.000. Bueno, en este caso sería un costo perpetuo de 5.000. Entonces solo me voy a quedar trabajando con ese pedacito que me sobró en cada periodo, es decir, con esos 3.000. ¿Qué hago con esos 3.000? Pues entonces voy a calcular una tercera anualidad. Ahora, esa tercera anualidad pues serían los 5.000 perdón, los 3.000, pero como solo están desde a partir del año 5, vamos a hacer lo siguiente, para que esto sea mucho más fácil, no nos vamos a complicar. Entonces, en lugar de aplicar estrictamente el método como lo leímos hace un momento, lo vamos a hacer paso a paso. Vamos a calcular un costo capitalizado 2. Ese costo capitalizado lo vamos a hacer para la primera perpetuidad. La primera perpetuidad es de 846.84. ¿De acuerdo? Y eso sería entonces que tenemos 846.84 dividido entre la tasa. ¿Sí? Y este sería mi segundo costo capitalizado. Entonces dividimos eso entre 0.05 y tenemos un costo capitalizado de 16.936.73. ¿sí? Esto para esa segunda anualidad. Luego dijimos que teníamos una anualidad 2 de 5.000. Entonces vamos a hallar un costo capitalizado 3, que sería para estos 5.000. Y lo vamos a hacer así, 5.000 entre la tasa, que sería 0.05. ¿no? Eso es, veamos cuánto da. 100.000. ¿Sí? 100.000, esa es la cantidad. 100.000.
Bien, entonces ya tenemos un costo capitalizado de 180.000 que correspondía a las cantidades no recurrentes. Tenemos un costo capitalizado de 16.000 que corresponde al costo anual de 846.84 que corresponde a su vez a las cantidades recurrentes de 15.000 de cada 13 años, y un costo capitalizado de 100.000 que corresponde a los 5.000 que se realizan de manera perpetua. Y finalmente calculamos un costo capitalizado 4 que correspondería a los 3.000 que estaban como excedente, digamos algo así como una cantidad extra, que aparecen a partir del año 5 en adelante. Ahora, ¿basta con que yo haga esto? No. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Porque esta fracción me representa el costo capitalizado, sí, para los 3.000, correcto. Pero recuerden que los 3.000 inician en el año 5. O sea, los 3.000, ese costo recurrente iniciaría en el año 5, que sería como lo que va de aquí para acá, ¿no? Lo que estoy aquí rellenando. Esto aquí estarían los 3.000. Entonces yo tengo 3.000 de manera perpetua, pero a partir del año 5. Es decir, si esa sola fracción me ubica ese costo capitalizado en esta fecha. Ahí. No, perdón. Un pequeño error. Creo que ya sea un poco saturado. Pero bueno, espero que entiendan. Aquí me está ubicando ese costo capitalizado, esa fracción. Por lo tanto, no es suficiente. A esa cantidad que me dé, debo de descontarla 4 años más para ubicarla en la fecha inicial, que es donde yo lo quiero. Por lo tanto, esta fracción la debo de descontar siempre bajo la tasa del 5%, 4 años. Y veamos cuánto da eso, ¿no? Eso serían 3.000 entre la tasa del 5%, que eso da 60.000, descontado bajo la tasa del 5%, 4 años, ¿no? Y eso me da 49.362.15 aproximadamente. Entonces, vean, tengo un costo capitalizado 1 que representa el costo capitalizado o el valor presente de los costos no recurrentes. Tengo un costo capitalizado 2 que representaría el costo capitalizado o el valor presente de los costos que corresponden a los 15.000 que son recurrentes cada 13 años. Tengo un costo capitalizado 3 que corresponde a los costos perpetuos de 5.000 que inician desde el año 1 hasta y de manera infinita, y un costo capitalizado 4 que corresponde al valor presente de los costos de 3.000 que van desde el año 5 del año 5 y de manera infinita. Por tanto, el costo capitalizado total, que es el que me interesa porque es el que yo voy a analizar, será igual al costo capitalizado 1 más el costo capitalizado 2 más el costo capitalizado 3 más el costo capitalizado 4. Sí, creo que está claro ahí, ¿no? Y esto lo vamos a hacer uno por uno, ¿no? La primera cantidad era, 180.000. Vamos a ver si lo tengo por acá anotado. Creo que sí, veamos. A ver, aquí arriba, ¿no? Serían los 180.695. Vamos a escribir acá todo. 180.695.66. A ver si no me equivoco. Correcto. Luego irían los acá más los 16.936.73 más los 100.000 y finalmente los 49.362.15. Ya está, ¿no? Ahí tenemos todas las cantidades. Pues simplemente las sumamos. Veamos cuánto da eso. 16.936
más 180.695.66. Eso nos da una cantidad de 346.994.54 aproximadamente. Y entonces el costo capitalizado para una tasa del 5% de todo ese diagrama de flujos de efectivo es de 346.994.54. Entonces, claro, algunos vienen acá y le colocan menos, ¿sí? Menos, para reafirmar el hecho de que están hablando de cantidades negativas, es decir, de costos. Eso, como les digo, si lo ponen, está bien, y entonces no pasa nada si lo colocan. Ok. Bien, quiero explicar un par de cosas más. Sé que el video ya está un poco extenso, pero es importante algunos comentarios acerca de esto. Pues bien, insisto, ¿no? Estamos hablando de costos, por lo tanto, entonces hay que contextualizar el tipo de problemas que son los que vamos a estar trabajando con este tipo de cosas. Pues en general vamos a estar hablando de problemas en los que tendremos proyectos a ejecutar, proyectos que pues se ejecutarán de manera indefinida e indeterminada. Eso es importante, y alguien preguntaría, bueno, ¿y qué tipo de proyectos pueden ser? En general son proyectos pues de servicio, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos proyectos de servicio? Otro tipo? Pues en estos serían básicamente proyectos de servicio donde se van a estar utilizando de manera indeterminada. Por ejemplo, y esto es muy relacionado con los proyectos de inversión pública, ¿no? Son proyectos así que realmente no podemos nosotros encontrar una cantidad exacta de utilidades del proyecto porque, o sea, de manera así, un valor específico no se puede y no se calcula, sino que más bien es un proyecto de servicio. Entonces se calculan los costos que este tiene, costos de inversión inicial, si hay que hacer reparaciones cada cierto tiempo, pues si hay que invertir ese dinero cada cierto tiempo, si hay costos de mantenimiento anual, si hay costos de una cosa. Entonces pongo un caso muy fácil de relacionar con esto. Por ejemplo, cuando se construye una carretera o un puente, entonces hay muchísimos costos inmersos ahí y realmente no se puede identificar así claramente utilidades al respecto. Pero pues los análisis se hacen sobre los costos, no tanto sobre utilidades. Y si es necesario evaluar el proyecto, a pesar de que solo sean puros costos. Entonces, en este caso, ya creo que ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de análisis de valor presente, ¿no? Cuando nosotros vamos a decir, o cuando ya comparemos, distintos proyectos de este tipo, cuando nosotros vamos a o cómo vamos a nosotros a decidir entre las alternativas para con este método, ¿no? ¿Cuál sería la mejor alternativa? Entonces, en este caso, obviamente, la que representa menores costos. Aquí creo que es muy lógico, ¿no? ¿Cuál sería entonces la mejor alternativa? Recordemos que en este caso, si estamos comparando varias alternativas, ambas serán infinitas. Entonces, aquí nos servirá comparar costos. Entonces, la que tenga menores costos al final, pues será la mejor, o la que nosotros vamos a escoger si estamos comparando. Pues eso es. Bueno, sé que el video quedó un poco largo, pero espero que haya quedado claro el concepto, la idea, y que con esto pues ya puedan avanzar con el trabajo en los distintos problemas que tenemos. Igual, ¿no? Si hay consultas o dudas, pues siempre estoy ahí a disposición. Traten de avanzar, de trabajar, y bueno, cualquier cosa pues nos estamos comunicando. Si hay dudas sobre alguna otra cosa, pues siempre pueden consultar y revisar, pues algunas de estas cosas ya las hemos hablado en videos anteriores también. Pueden retroalimentar ahí, y siempre recomiendo profundizar todo esto con la lectura de distintos materiales, ¿no? Espero que les sea de utilidad el video, y pues nos vemos o nos escuchamos en un futuro video.